Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista. Amigas y amigos televidentes, bienvenidas y bienvenidos a Entrevista a través de radiointernauta.com y de nuestro canal de YouTube. Vamos a tener hoy a una persona muy especial que está representando a un banco de alimentos de Panamá extraordinario, con una gran trayectoria, ya 6 años, cumpliendo una excelente labor. Y aparte de eso, tenemos a una invitada que es Marta Caballero. Ella nos va en representación de la Fundación a hablarnos de esta gran institución que es benéfica y que contribuye mucho a la población panameña. Bienvenida, Marta, a Radio Internauta. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por permitir este espacio para dar a conocer un poco más de, como bien mencionabas, el Banco de Alimentos Panamá, una organización no gubernamental que tiene como objetivo principalmente pues, combatir el hambre y la desnutrición en nuestro país, que obviamente se ha incrementado con este tema de la pandemia. Sin duda, Marta, cuéntanos cómo fue el inicio, quién inició esta gran idea o quiénes iniciaron esta gran proyección que hoy en día ya este próximo 15 va a cumplir 6 años de fundada el Banco de Alimentos de Panamá, una contribución magnífica para todos los panameños que necesitan una ayuda, ¿verdad? Las personas de menores recursos económicos. Cuéntanos cómo fue el comienzo, Marta, de la fundación, cómo nació esa idea extraordinaria, ¿cómo fue? Bueno, Banco de Alimentos Panamá nace, digamos, no inventamos la rueda, porque ya estaba hecho. Los bancos a nivel internacional ya existían, a nivel mundial. De hecho, hay una organización que los rige, que es Global Food Banking Network, que ellos, GFN, ellos nos rigen. Entonces, Panamá era uno de los últimos países que no tenía un banco de alimentos. Ya había en todo el mundo y Panamá no tenía. De hecho, hay países que tienen varios por la cantidad de población que hay, ¿no? Entonces, en el 2014 surge esta idea de crear una organización que ayudara a combatir el hambre y la desnutrición. Entonces, tratando de... Realmente surgió en la parroquia San Lucas, aunque la organización como tal no tiene credo religioso, no tiene tampoco temas de política, es una organización sin fines de lucro y totalmente apolítica y sin ideologías de ningún tipo. Entonces, pero surge allí, porque ahí surge como la semilla esa de pensar qué hacemos contra el hambre y la desnutrición. Y luego de investigar y darse cuenta que ya existían bancos a nivel mundial, pues nada, la idea era montarse sobre esa rueda y trabajar en esa dirección, y eso fue precisamente lo que se hizo, y se inició un 15 de octubre de 2014 con esta misión que fue pues apoyada por un grupo de 15 socios fundadores que creyeron en esta misión, que creyeron en esta labor importante y aportaron capital para iniciar. Entonces, estos socios, empresas, amigas, que incluyen desde auditorías hasta televisoras, pues creyeron en el proyecto y se fundó el Banco de Alimentos Panamá como lo que se conoce hoy en día, ¿no? Ok, se ha logrado la contribución no solamente del ente privado, sino también el ente gubernamental, y me imagino también de otros países han contribuido a la labor de poder contribuir económicamente al sostenimiento de esta fundación, ¿verdad, Marta? Fíjate, en el tema de la empresa privada ha sido realmente uno de nuestros soportes importantes, porque te digo, 15 socios fundadores que al final creyeron en el proyecto y aportaron. Tema gubernamental es un tema que todavía tenemos, y a mí me gusta llamar más un tema de Estado, porque yo soy de la posición y de la creencia de que temas como la educación, la salud y la alimentación no son temas gubernamentales, realmente son temas de Estado, que no pueden cambiar de acuerdo a cuando se cambie los gobiernos o que se manejen en ese sentido, sino más bien políticas de Estado. Ahí sí hemos tenido un trabajo un poco más difícil. Sí estamos regidos por el MIDES
más adelante hablaremos de eso, pero para el funcionamiento per se del banco y la organización del banco, hay una serie de requisitos que requieren quienes forman parte del banco, y estas organizaciones que nosotros llamamos organizaciones beneficiarias, que no son otras cosas que fundaciones, asilos, comedores, iglesias, parroquias, que den alimentación a un grupo de personas, son las que forman parte del banco. Sí necesitan una serie de reglamentos con el MIDES, porque sí lo exige la ley así, de que tengan esta serie de reglamentos y puedan pues tener presentar esa cantidad de documentos al banco para poder formar parte del banco. ¿Y cómo es la estrategia, cómo es la forma en que se distribuyen los alimentos, el balance que deba tener? Me imagino también los alimentos de carácter natural, algunos que son alimentos no perecederos. ¿Cómo es que manejan la distribución de la diversidad de alimentos que pueden contribuir a llevarle a esas familias de bajos recursos? Inicialmente el banco solo recibía alimentos secos. Están las bodegas, que es con las que trabajamos, que están en Tocumen. Inicialmente solamente eran alimentos secos, en Mañanitas, perdón, dije en Tocumen, en Mañanitas estamos nosotros. Las bodegas solamente eran alimentos secos. Después se pasó a alimentos congelados y refrigerados porque nos donaron una cava y entonces había la posibilidad de refrigerar alimentos. Y posteriormente, el año pasado, se hizo un acuerdo con Merca Panamá, pues al ver la gran cantidad de vegetales, frutas que se perdían allí y que eran desperdiciados frente a la gran cantidad de personas que no tienen nada que comer. Entonces, se hizo un acuerdo en abril del 2019 con Merca Panamá. Este acuerdo involucra a los productores, a todos aquellos que tienen pues sus establecimientos allí dentro de Merca Panamá, y ellos nos donan los alimentos a nosotros. Fue un trabajo fuerte porque se tuvo que hablar con todos ellos, porque no solamente el trabajo que haces con los directivos de la cadena de frío, sino con los que son los productores, que al final son los que tienen los productos, que al final son los que se pueden desechar porque ya nadie los quiere comprar, porque ya no funcionan. Entonces fue un trabajo de comunicación interesante, importante, pero además un trabajo de ir allá y hablar con ellos. Entonces ya tenemos también vegetales y frutas. La idea es darle un menú muy variado a estas organizaciones y permitir que ellas puedan entregar eso a quienes ellas les dan alimentación. Porque es muy conocido que no solamente es alimentarnos, sino tratar de alimentarnos bien. Y en ese sentido el banco pues tiene una preocupación grande. Todos los bancos están preocupados por eso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de donaciones y probablemente lo que nos donen no sea lo que, digamos, lo más saludable o lo más, porque vivimos de donaciones. Pero nosotros tratamos, dentro de todo ese conglomerado de cosas, entregar un menú lo más adecuado posible y lo más sano posible y ajustado a las necesidades de la población. Ahora, ¿cuáles son los sectores más vulnerables? Por ejemplo, me imagino en la capital, San Miguelito. ¿En el interior han llegado también o solamente se ha distribuido en la capital de Panamá? ¿En el área metropolitana o qué sé yo? No, en todo el país. En todo el país, fíjate. Sí. El banco, hay dos cosas aquí que son bien importantes. Nosotros actualmente tenemos una cosa que es una campaña que venimos desarrollando desde abril, cuando comenzó la pandemia, y nosotros pertenecemos a una asociación que se llama la Cámara Panameña de Desarrollo Social, CAPADESO. CAPADESO y el Banco de Alimentos unieron fuerzas y se hizo esta campaña que se llama Alimenta una Vida. Alimenta una Vida está entregando actualmente a más de 30,000 personas en todo el país, eso es de Darién hasta Chiriquí, está entregando alimento mensual. O sea, a más de 30,000 personas. Mensualmente se les entrega comida, que está, pues, se han hecho todos los estudios y es para que cubra el mes. Esta campaña involucra a 156, más de 150 organizaciones no gubernamentales, que son las que les llevamos estos alimentos y que a su vez ellos los distribuyen.
Me imagino que llega La también a las operación per se comarcas, del ¿no? banco con, A las comarcas, a la exacto, a población las indígena. comarcas también. Okay. En el, en el, en el caso de la operación per se del banco, que no ha dejado de funcionar, es decir, estamos bateando con dos manos, no ha dejado de funcionar porque obviamente no podía dejar de funcionar. Esa operación continúa y ahí estamos involucrando a más de 300 organizaciones que ya formaban parte del banco, que tenían también la necesidad de que conseguir este alimento, que en estos momentos era un poco más difícil. Entonces, con ellos seguimos trabajando. Y en esta, digamos, en la operación per se del banco, tenemos incluso un programa que tiene varios años ya, que se llama Desayunos Felices del BAC. Y con él llegamos hasta Canquintú, en Darién. O sea, llevamos durante el periodo escolar desayuno diario a estos niños, que ya sumaban alrededor de 3.000 niños a los que se les llevaba alimento, o sea, desayunos diarios, de acuerdo a este programa de Desayuno Feliz del Banco. O sea, la operación del banco no ha parado, no ha dejado de seguir, digamos que en estos momentos un poquito se ha duplicado, porque aunado a la operación, que es la normal que lleva el banco desde el 2014, pues se surgió la campaña Alimento una Vida y se agregó más personas a esta situación, porque es una realidad. Antes de iniciar la pandemia se hablaba que había 400.000 panameños que comían una sola vez al día y probablemente no la mejor comida, ¿ok? Luego, con la pandemia, esta cifra puede haberse duplicado y podemos tener más de 1 millón de panameños que no estén comiendo y que si lo están haciendo, no lo están haciendo de la mejor manera. Entonces, las necesidades son grandes, la situación era difícil y eso determinó que redobláramos esfuerzos. Correcto. Ahora, mi pregunta interesante para igualmente clasificar las edades, ¿no? Digamos lo que los niños, los adultos o los jóvenes. ¿Cómo clasifican ustedes la entrega de este material alimenticio para que más o menos llegue a una población que realmente la requiera, ¿no? Importantísimo. Voy a explicarte un poco la operación del banco porque nosotros, por ejemplo, es una pregunta que nos hacen muchas veces y en esta pandemia ha surgido mucha de esa información. Muchos creen que trabajamos con personas naturales, es decir, si tú tienes un problema de alimentación, vas al banco y así no funciona. O sea, esa no es la forma de funcionar. Si atendemos a quienes nos escriben, a quienes nos hacen, le pedimos que se acerquen a una parroquia, que se acerquen a una organización, que se acerquen a una fundación cercana a su lugar, al lugar donde viven. Porque así funciona el banco, porque esos son los parámetros bajo los que está regido, no solamente a nivel internacional, sino aquí en Panamá. Entonces, a nivel de los reglamentos que tenemos que cumplir. Entonces, con estas organizaciones, ¿por qué trabajamos con organizaciones y no con personas naturales? Que siempre la pregunta, ¿por qué? Porque estas organizaciones ya tienen identificado en sus comunidades o en el lugar donde operan cuál es el problema real de alimentación y quiénes lo están sufriendo. Entonces, no hay mejor forma de hacerlo que a través de ellos. Y a través de ellos, nosotros, entonces, trabajamos con nuestra plataforma y mandamos un inventario de los alimentos que el banco tiene. Y estas organizaciones reciben este inventario, revisan y eligen lo que tenemos y lo que ellos creen que necesitan para cubrir la alimentación del sector, del lugar donde estén y de la población que ellos atienden. El banco trabaja con donaciones y tratamos siempre de tener un menú amplio, como te digo, a veces las organizaciones son hasta reacias a llevarse, por ejemplo, los frutos y vegetales, hay que vendérselos muy bien, porque sabes que el menú un poco de los panameños, y eso es real, arroz, poroto, carne, o sea, son cosas más básicas. Entonces, cuando ven algo distinto, hay que es otro trabajo que tenemos, tratar de venderles la idea conseguir de que menús y decirles, mira, esto se hace así, lo puedes hacer, hay que hacer, como hacerle una recetita también para poder que ellos se interesen por los productos. Entonces, estas personas ya tienen ubicados. El banco les pide a estas organizaciones que le den una contribución que al final de la historia nosotros le decimos una contribución solidaria. ¿Por qué?
Porque antes estas organizaciones de que existiera el banco, iban, por ejemplo, a un supermercado, por decirte algo, y allí hacían sus compras para poder atender a su población. ¿Hay Y si te alguna, dejaban, Marta, hay algún tipo de dificultades que hayan tenido que superar en la entrega de esos alimentos? ¿Hay alguna situación que han tenido que enfrentar fuertemente? De repente, en el transcurso de estos 6 años, seguramente han tenido debilidades, incluso fortalezas, pero sobre todo esas debilidades que han tenido que afrontar, han conseguido problemas incluso para la distribución. Una de esas, obviamente, es la que me estás hablando, ¿no? Pero algunas otras que nos quieran fíjate, nombrar. por ejemplo, el año pasado yo tengo en el banco aproximadamente 2 años en el área de comunicaciones. Esa es mi área. Yo realmente tengo que ver con todo lo que es esto precisamente. Sí. Comunicar qué es el banco, qué está haciendo el banco, qué está logrando y qué cosas ha hecho hasta el momento y cuál es la proyección hacia el futuro. Entonces, el año pasado, de mi experiencia, y se nos dificultó un poco el tema de la leche para los desayunos. Como te hablaba, nosotros tenemos un programa que se llama Desayunos Felices del PAP. Y este programa que le entrega desayunos a más de 3.000 niños, desde hasta Canquintú, en las comarcas, antes se hacía con un cereal y era muchísimo más fácil. O sea, echabas el cereal, leche y ya, no había ningún problema. Más práctico, Luego, sí. sí, exacto. Y luego a eso, luego ya no pudimos hacerlo porque pudimos seguir pues teniendo el abastecimiento del cereal. Y ahora lo hacíamos con maicena y avena. Pero esto implica una preparación que antes no se tenía. Implicaba que estos lugares contaran con una estufa, con una persona que hiciera la comida, o sea, implicaba otra serie de cosas. Magnífico, magnífico. Y el año conseguir la leche por las donaciones. Entonces no podíamos dejar a los niños sin la leche, ni decir no tenemos desayuno porque no tenemos leche. De hecho, hay un problema a nivel del país y después supimos bueno. Sí. Me imagino también que los medios de Por las noticias, comunicación, entonces, los medios de hay un tema comunicación con han contribuido Dígame. bastante. Los medios de comunicación han Fíjate que contribuido gracias bastante. a Dios hemos tenido mucha suerte. Bendito sea Dios, siempre hemos tenido espacio. Antes de la pandemia nos daban siempre espacio. Podíamos ir a hablar del banco, de cuando iniciaba precisamente este proyecto de Desayuno Feliz del Bar, cuando teníamos las actividades, siempre teníamos espacio, gracias a Dios. Pero en pandemia ha sido doble o triple la colaboración inmedible en términos de, yo que trabajaba dentro de un medio de comunicación, sé que es inmedible lo que nos están aportando, porque nosotros estamos presentes casi todos los días, no, todos los días, en los noticieros, estamos presentes, nos hacen menciones, o sea, tenemos mucha apertura casualmente por esto, porque como obviamente desde que inició la pandemia, uno de los temas más importantes y quizás uno de los principales fue el tema de la alimentación y de que mucha gente estaba pasando hambre, estos medios de comunicación se volcaron al apoyo y la verdad tenemos gran exposición y gracias a Dios ha permitido que, porque nosotros vivimos del apoyo, del que yo digo por favor y gracias, sí. Vivimos del apoyo, vivimos de la ayuda, de las donaciones, no solamente las de alimentos, sino las económicas, para poder pues cumplir con esta meta y llevar comida no solamente a esas 30.000 personas, sino también a las que ya atendíamos en el banco. Ahora, Marta, explícanos un poco sobre las personas o instituciones o empresas que quieran anexarse hoy en día, que vean este programa de YouTube, donde van a ver precisamente a Marta conversando, también conversando sobre el tema del Banco de Alimentos de Panamá. ¿Hacia qué red social? ¿Hay algunas redes? ¿Hay algunos números telefónicos? ¿A dónde se pueden dirigir, pues, para hacer sus donativos, también que se interesen también en alguna institución? Puede ser de Panamá o, ¿por qué no? También puede ser de otro país también que se interese en hacer donativos. Sí, por supuesto.
Ah, ok. Sí. Por supuesto que sí. Ah, Por ok. supuesto que sí. El Banco de Alimentos tiene porque son y quienes son nuestro puente entre quienes sufren hambre y nosotros que podemos ayudar o contribuir a disminuir esa hambre. Los donantes, que son pues otra base muy principal, sin donantes pues no podemos avanzar porque son los que nos suministran, ya digo, desde los alimentos hasta alimentos, Claro. servicios y también a nivel económico. Sí. Y están los voluntarios, que son otro pilar sumamente importante, que son quienes nos ayudan desde todos los ángulos a clasificar alimentos, a poder, para que estos alimentos puedan ser entonces distribuidos. Esto es una maquinaria y que involucra estos tres pilares que son fundamentales. Sí tenemos redes sociales y formas de donar. Tenemos una página web www.bancodealimentospanamá.com es nuestra página web. Sí. Y a través de esa página web, usted puede hacer donativos a través de la tarjeta de crédito. Ahí hay un botón, apenas usted ingresa ahí, hay una que se llama botón de donaciones. Y usted entra allí y hace la donación de la cantidad de dinero que usted considere que quiere donar o que puede donar. Qué bien. Qué bueno. Está esa forma, también lo puede hacer a través de Yapi, Banco de Alimentos Panamá, así nos conoce todo, así nos encuentra todo pegadito. También por una ASAP, estamos allí también, puede hacer donaciones a través de ASAP. Tenemos una cuenta también, ahorita le busco el número de cuenta, pero en la página web está completo el número de cuenta donde también puede hacer las donaciones por ACH. Qué A bueno, nombre de Banco maravilloso. de Alimentos. A Banco de Alimentos Panamá. Tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Banco de Alimentos Panamá, estamos en Instagram, que realmente es una de las que más movemos en estos momentos, y es @banalimentospty. Bueno. Ahí encuentra toda nuestra información, ahí está todos los datos, ahí está todo lo que somos, pero sobre todo en la página web, si quiere conocer más del banco, si quiere donar, pues es el mejor lugar para hacerlo. Maravilloso. ¿Qué es la mayor satisfacción que ustedes en estos años han tenido como servidores, ¿no? a la gente que realmente requiere y necesita la contribución de la fundación? ¿Qué puntos importantes de satisfacción al logro ha tenido el Banco de Alimentos de Panamá? Creo que ha sido un tema de superación, porque tener un solo año de funcionamiento y haber logrado que nos den una certificación a quienes nosotros pertenecemos, que es el Global Food Banking Network, que fue lo que hablé al inicio. Nos dieron una certificación de que estábamos cumpliendo con todos los parámetros que se deben cumplir a la hora de pues entregar alimentos de la manera correcta y eso para nosotros fue una gran satisfacción porque muchos países que tenían mucho más tiempo que nosotros no lo habían logrado. Entonces nosotros en un año lo logramos. Eso para nosotros fue muy importante, pero yo creo que medir más los logros desde ese punto de vista, a mí personalmente siempre me ha parecido que ese tema de ver la felicidad o la empatía que sienten al donar y saber que eso está llegando a gente que realmente tiene un problema, para nosotros es lo más grande. O sea, personalmente para mí, los rostros de felicidad y en especial de los niños, cuando vas y haces entregas, cuando estás en este tipo de cosas, nosotros por lo general no hacemos la entrega final, ya te digo, las organizaciones beneficiarias son las que hacen esto, pero cuando estamos en ese, porque sí vamos, estamos en esa entrega y ves esa satisfacción, esa empatía o esas sonrisas que genera en un niño que a lo mejor vive cerca, tipo Chilibre, por el lago Alajuela, que tienes que ir en bote, y esos niños les entregas desayunos felices del VAP, y esos niños aquí a 40 minutos, que una hora si acaso del centro de la ciudad,
que es la luz eléctrica, lo que es el agua potable, tienen una maestra multigrados, y para ellos que tú llegues es como que llegar a Santa. Ok, Entonces, sí, 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 sí. y que les entregues eso, La alegría, ¿no? entonces tú La expresión de realmente alegría, de valoras satisfacción. las cosas que tienes, pero además de Sí. eso encuentras que tu misión tiene, exacto, que tu misión tiene un tema más allá, que es que no es simplemente que es un trabajo que tienes que hacerlo todos los días, que a veces te cansas y todo lo demás, pero eso es una satisfacción tan grande al final de la jornada o al final del día, conocer como yo siempre digo, detrás de cada bolsa que entregamos hay una historia, hay Exacto. una familia o hay una persona a la que le faltaba algo, o con esto le dimos una esperanza, o con esto hoy lo ayudamos a sonreír. Entonces hay mucho más que una entrega, hay valores detrás, hay mucho detrás de todo lo que se hace. Y una cosa, Marta, y el voluntariado, o sea, las personas que están involucradas en los donativos, ¿son personas voluntarias? ¿Son personas que ustedes contratan o que se les paga? ¿O cómo es el proceso de las personas que ayudan pues a la fundación para distribuir estos alimentos a los necesitados de Panamá? ¿Cómo es que se maneja Ajá, ok. La logística, digamos de Los esa manera. voluntarios, Ajá. los voluntarios, como bien lo dicen, no, ellos no reciben, ese es el trabajo más humanitario Mm, del mundo, o sea, ellos no ah, reciben un pago mm, eh, por, por hacer el trabajo. Como su nombre lo dice, son voluntarios. Ellos hacen su voluntario, trabajo con ok. pasión, entregando su Ok. tiempo, sus ganas, su alegría y su esfuerzo. Claro, qué bien, qué bien, qué bien. En el banco se tienen 2 turnos para hacer voluntariado y muchas empresas, eso sí, se comprometen porque tienen pues programas de responsabilidad social en sus empresas y quieren pues cumplirlo Ah, y se vuelven, digamos, voluntarios permanentes del banco, pero hay quienes se anotan porque simplemente quieren hacer voluntariado. Nosotros a mm, través también de la página web se hacen estas anotaciones. Hemos reducido la cantidad de personal que puede ir a hacer voluntariado por temas de pandemia claro. y de todo el tema de bioseguridad. Y ahora actualmente creo que solo van como 4 personas por turno, porque nosotros tenemos Mm, 2 turnos, uno en la mañana ah, y uno en la tarde, para cumplir con el correcto. voluntariado. El voluntariado Mm, también de Alimenta una Vida, no tiene un costo, o sea, no tiene un pago. Las personas que lo hacen, que son por lo general quienes trabajan en fundaciones, que son las organizaciones que están dentro de la, de la campaña, ellos pues donan su tiempo, su esfuerzo, sus ganas para empacar estos alimentos y poder ok. así distribuirlo. Es toda una, como te decía, es un trípode de tres patas que es muy importante Claro. porque si una de las patas falla, pues entonces se desbalancea Eh, ahora, hay un el trípode reconocimiento, y las Marta, cosas pueden no salir. hay un reconocimiento que se les va a otorgar próximamente para que nos hables un poco más sobre ese reconocimiento que va a ser como un premio al logro, a la satisfacción de poder contribuir a las personas, a los panameños de gran necesidad de alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama ese reconocimiento que van a recibir muy pronto? Ujú. Ese reconocimiento que ustedes van a recibir muy Bueno, pronto. realmente Bueno, realmente por primera vez fuimos nominados a unos Ah, ok. premios que se llaman Premios Panamá en Positivo. Tengo entendido que estos premios tienen como de 3 a 4 años de estar Mm, dándose en el país, y premian precisamente toda la labor positiva que se haga en el país, en Panamá. Nosotros estamos nominados en la categoría Organización no gubernamental en positivo, ONG en positivo. Y estamos con otras fundaciones, organizaciones que también pues, han hecho una labor bastante grande y mm, especial en pandemia y antes de pandemia. mm, Para nosotros, el solo ser nominados ya es un honor. Antes de la pandemia, el trabajo, si bien es cierto, habíamos hecho un trabajo duro, nos hemos mm. esforzado, pues mucha gente todavía no sabía quién era el Banco de Alimentos y el haber sido reconocidos y en esta pandemia haber logrado quizás
por la exposición que te hablaba un poco de los medios, por el tema de que, pues, obviamente lo que más necesitan alimentación alimentación y se sigue necesitando, pues hemos tenido esta deferencia, que nos sentimos honrados en que nos hayan, pues, por lo menos nominado. No sabemos si vamos a ganar, pero el 14 de octubre, por Ser TV a las 8 de la noche, Bueno, ahí vamos a estar. van pues, a pasar la nominación. Claro. Va a ser la gala, perdón, va a ser la gala donde se van, pues, a develar quiénes van a ser los ganadores de este premio. Son varias categorías. Nosotros, como te digo, estamos en la categoría, pues, ONG en positivo. Y bueno, si Dios nos permite ganar, pues fantástico. Pero si no, por lo menos ya tuvimos el honor de ser honrados con la nominación. Ahora, ¿cuáles son las metas que tiene la Fundación para los próximos años, para el presente y el futuro de la Fundación Alimentos de Panamá? ¿Cuál es la visión que se tiene para el futuro y los logros que se quieren llegar, las metas que quieren cumplir? Bueno, hay muchas cosas. Te decía lo que nos interesaría que se convirtiera en una política de Estado y sentar bases reales, digamos, con la empresa privada, que ya la tenemos, pero de una manera más, digamos, más reglamentada, con la empresa privada, el Estado y nosotros. O sea, hacer estas mesas de negociaciones en las que de verdad pudiéramos tener un plan bien estructurado. Eso para nosotros es fundamental. Pero además de eso, nosotros estamos pensando un poquito en poder ver si nos podemos ampliar. Como te comentaba, en otros países que son muchísimo más grandes, estoy hablando de España, de Colombia, nuestro vecino, pero que son obviamente muchísimo más grandes en población. Ellos no solamente tienen un banco de alimentos, tienen un banco de alimentos en otros estados. Probablemente a futuro nosotros también vemos esa posibilidad, porque si bien es cierto, nosotros vamos al interior, probablemente teniendo un banco de alimentos en un lugar, en una provincia, en provincias centrales o en Chiriquí, hablando paradójicamente, podríamos tener un mayor, más rapidez. Un alcance más inmediato, ¿no? Digámoslo, un alcance más inmediato. En lo que es la distribución de los alimentos, porque a veces sí hay un tema de demora por el tema de que tiene que salir de Panamá, tiene que encontrar un camión, y todas estas cosas las hacemos con donaciones también. O sea, nosotros no trabajamos nada más que con donaciones, y a veces eso dependemos de muchos factores. Entonces, esas cosas son bien importantes. También autosostenible, porque obviamente al final del camino, trabajar con estas, digamos, producir, llegar a ese punto en que se puedan, incluso, pero estos ya son también sueños a largo plazo, se puedan producir los alimentos. O sea, nosotros trabajemos enseñando a la gente a producir sus alimentos y dándoles las herramientas para seguir adelante. Sería fantástico poder alcanzar eso, porque esa es una meta bien, bien buena, porque no solamente le estamos dando el machete, sino le estamos enseñando cómo utilizarlo. Magnífico, me parece maravilloso, Marta, con nosotros. Realmente muchas gracias por estarnos acompañando y darnos esta información tan importante, y no solamente para las personas que están en la capital, sino también en el interior, incluso las empresas, las industrias que se quieran anexar, Marta, a esta fundación para darle más fortaleza, ¿verdad? Y poder de esta manera contribuir de una u otra manera. Sí, sí, sí. Importantísimo esto de que pueda llegar muy lejos la fundación, y como tú mismo dijiste, Marta, que pueda crecer para otras provincias, incluso para, por ejemplo, capitales, ciudades como Chitré también, ¿verdad? Sí, hablé de provincias centrales, también está la península de Azuero, está Chiriquí, bueno, varios lugares. El tema es que sí hay que, digamos, la pandemia sí ha tenido también sus efectos en las proyecciones que se tenían por los temas económicos y todo lo que ha golpeado, y por las necesidades que se han incrementado, y que de alguna manera han atrasado todos estos planes que uno pudiera tener. Pero a nosotros nos enorgullece poder decir que en estos pues casi 6 años que ya tenemos, pues el 15 de octubre los cumplimos,
Hemos logrado rescatar más de 5.000 toneladas de alimento que de otra manera hubiesen ido a parar a la basura, se hubiesen claro, porque se desperdiciado. deteriora, Y qué claro. lamentable que se desperdicie alimento cuando hay tantas personas que Es necesitan comer. correcto, sí, sí, Entonces, sí, sí. para nosotros eso es valiosísimo y nos parece que hay que seguir en esa dirección de no desperdicio de alimentos y ser la fuente para combatir ese hambre y esa desnutrición, porque lo principal es alimentarse. Sin alimento uno no trabaja, uno no estudia, Sí, uno no vive. exactamente. Bueno, se va a contribuir para aquellas personas que incluso Darien, ¿no? Que están tan lejos, que pueda llegar también la contribución a los lugares más recónditos, ¿no? De Panamá. Importantísimo. Marta, me parece Sí, maravilloso. exacto. Ajá. Y bueno, y finalmente, Marta, ya llegamos casi al final de esta bonita entrevista con Marta Caballero de esta fundación Banco de Alimentos de Panamá, que va en crecimiento, ya son 6 años, el 15 ya se cumple un año más, y ya con este reconocimiento que nos va a dar, digámoslo de esta manera, les va a contribuir un poco a animar, ¿no?, a la institución para seguir adelante, definitivamente, que sirva de Claro. apoyo, de contribución también, de motivación para nuevos logros, ¿verdad, Marta? Finalmente, ¿qué nos quieres decir ya para cerrar esta nota informativa y para invitar a todas las personas que de una u otra manera tienen la potestad de poder contribuir con sus empresas, con las instituciones que realmente puedan entonces seguir dando más donativos, más contribuciones importantes? Finalmente, ¿qué nos quieres decir, Marta? Siempre digo que todos podemos aportar, que desde donde estamos siempre tenemos la oportunidad para aportar. A veces primero pensamos que el hambre es algo que ocurre, quizás en este momento lo tenemos un poco más presente por la pandemia, pero antes de la pandemia pensábamos que el hambre era algo que pasaba como en África o allá metido en la comarca, que sí pasa y mucho, pero el hambre está más cerca de nosotros de lo que creemos, está muy cerca de Exactamente. nuestras casas, a pocos minutos, en Panamá Este, cerquita, en el centro de la ciudad. Quizás no la vemos tan tangible y por eso creemos que no existe. Ahorita mismo quizás lo tenemos, como digo, más presente por el tema de la pandemia. Correcto, sí. Y Bueno, eso nos importante, sí. obliga a todos a ser responsables y a ser responsables no solo, tú puedes contribuir. Yo pienso que al final del día, cuando miras y dices, no, porque lo que pasa es que yo no tengo el dinero, yo no tengo con qué les dono, puedes donar desde $1. Y Claro, $1 a veces lo gastamos en cosas que es verdad. no, ni siquiera son necesarias a veces, o que no, o se nos escapa de la mano y lo podemos donar desde $1. Qué Pero bueno. además de eso, si después de revisar todo dices, sabes que no tengo, yo de verdad no tengo, ni los 50 centavos ni el dólar, yo no lo tengo, puedes hacer voluntariado, porque el voluntariado también es donar, y ahí no estás incurriendo en ningún gasto, entonces no estás donando dinero, pero estás donando algo que es mucho más valioso, que es tu tiempo, tus ganas, tu voluntad. Entonces siempre hay formas en que tú puedes ayudar, siempre hay Ok. formas en las que puedes ser solidario, empático, en las que puedes ofrecer, y sobre todo, como te decía hace un rato, en un tema tan importante como la alimentación, porque yo estoy convencida de que la educación es muy importante, estoy convencida de que la salud, y sobre todo en este momento, es muy, muy importante, pero sin alimentación, Sí, ninguna de estas dos exactamente. cosas funciona. Porque Claro, si tú no claro. tienes alimentación, eres más propenso a enfermarte y a morirte. De hecho, nosotros teníamos cifras del último censo que se hizo, que una persona moría cada 4 días a consecuencia de situaciones causadas por el hambre. ¿Por qué? Porque si tú no tienes las defensas en tu cuerpo, un resfriado común que le da a una persona y no le pasa nada, a un niño que no come ni se alimenta bien, lo puede matar. Entonces, es real. Y también pasa con el tema de la educación. Y por eso surge Desayuno Feliz del BA. ¿Por qué? Porque
una persona con el estómago, un niño, un adolescente con el estómago vacío, yendo a dar clases, no recibe ninguna información, pero si la recibe tampoco se le queda. No puede estudiar porque es que eso no se puede hacer. Entonces, la gran verdad es que todas las áreas son importantes, pero sin alimentación, obviamente, las cosas son muchísimo más difíciles. Marta, es bueno reiterar ya en el transcurso de este programa, primero que le den a la campanita, se suscriban a este canal para que llegue a mucha gente esta información y tengamos más apoyo institucional y de todas las personas que de una u otra manera puedan contribuir a la Fundación Alimentos de Panamá. Entonces vamos a reiterar, Marta Caballero, para que nos digas nuevamente cuáles son, cómo se llama nuestra página, cómo se llaman las redes sociales, nuevamente, para reiterar y hacer énfasis más sobre nuestro apoyo que debemos recibir por parte de muchas personas más. La página web. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la página web es www.bancodealimentospanamá.com. Esa es nuestra página web. Usted entra ahí y está todas las pestañas que hablan de quiénes somos, de donantes, y apenas entra, ve el botón de donaciones, que es donde usted, como le decía, puede hacer las donaciones a través de la tarjeta de crédito con total seguridad y la cantidad que usted decida donar. También tenemos nuestras redes sociales, @banalimentospty en Instagram, Banco de Alimentos Panamá en Facebook y @banalimentospty en Twitter. Nos puede buscar a través de las redes sociales y ahí también tenemos mucha información de todo lo que estamos haciendo. Tenemos la campaña que es Alimenta una Vida, pero además de eso está el VAP que no se detiene, así es nuestro hashtag. El VAP no se detiene porque nosotros no nos detenemos, porque durante todo este tiempo de pandemia hemos estado trabajando de la mano de la campaña Alimenta una Vida, pero también con nuestra operación normal, porque el hambre continúa, esa no para tampoco, así que hay que seguir trabajando. Marta Caballero, maravillosa presentación nos ha dado, una invitación muy importante para una fundación que de verdad tiene ya 6 años, ahora muy pronto los cumple, y ese reconocimiento que ya se están viendo. Bueno, finalmente ya para cerrar ya este bonito diálogo que hemos tenido con Marta Caballero, ¿qué nos quieres decir finalmente para entonces darle punto final a esta entrevista que seguramente en un futuro vamos a tener muchas más para que podamos seguir informándole a las personas con respecto a la existencia de esta gran Fundación de Alimentos de Panamá? Marta. A mí solo me queda pues agradecer el tiempo que nos das en este espacio, porque al final esto también es donar, esto también es contribuir con nosotros, porque cada ventana que se abre de un medio y un espacio que se abre para poder hablar del banco es un espacio bendito que nos permite pues transmitir aquello que estamos haciendo, que la gente lo entienda un poquito más y que pueda además sentirse solidario, hacer empatía con nosotros y así contribuir con nosotros. Esto es una cadena que nos lleva a todos al mismo lugar, ¿no? Que es ayudar. Bueno, yo les qué bonito poder ayudar en algo. Yo les auguro eso, muchos éxitos, mucho crecimiento. Qué bonito poder ayudar. Muchos logros. Gracias, se nos ha agotado el tiempo de programa. Gracias, Marta Caballero, por estar con nosotros. Gracias por estar. Un abrazo para la institución, para ti por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias, Marta. Bien, con nosotros estuvo Marta. Luego, gracias. Gracias. Con nosotros estuvo Marta Caballero de la Fundación de Alimentos de Panamá. Gracias por estar con nosotros y bueno, no nos queda más que invitarlos a que le den a la campanita, se suscriban y ¿por qué no también compartan esta información del canal de YouTube y entrevista a través de radiointernauta.com para que muchas personas más se enteren de esta gran gesta realmente institucional, de una fundación de mucho cariño y amor para los niños, no solamente los niños, sino la gente de bajos recursos económicos. Amigas y amigos, hasta entonces y gracias por habernos acompañado en entrevista en este momento a través de Radio Internauta. Hasta entonces, amigos. Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista.